Soy el pastor Israel Ramírez y este es el servicio online del Centro Cristiano La Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Y las últimas semanas hemos estado hablando de la serie de enseñanzas Finanzas en tiempos de crisis. Hoy te hablaré del tema deudas en tiempos de crisis. Y pues no es un secreto. Enfrentamos momentos difíciles. Uno de los impactos que nos ha traído esta pandemia es una crisis financiera. Trabajos se han perdido, negocios se han cerrado. Hay una gran expectativa de lo que pasará no solo en la economía de los países, sino en la economía familiar. Simplemente hace falta ver algún noticiero o alguna información noticiosa en tu feed de sitios sociales para ver la tensión que hay y la incertidumbre que hay. Si tú estás en los Estados Unidos, sabes que hay una tensión muy grande acerca de las elecciones presidenciales y no sabemos qué va a pasar con la economía, o por lo menos eso es el sabor de boca que nos dejan ver las noticias. Si estás en México, en Latinoamérica, el problema de la economía siempre ha sido uno agudo, uno difícil. Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos difíciles. Y es por eso que la crisis que atravesamos nos exige tomar mejores decisiones, especialmente financieras. Quiero hablarte precisamente de la carga que representan las deudas en tiempos de crisis. Las deudas siempre nos roban la paz, traen angustia, depresión y aún para muchos, tristemente, les ha llevado a quitarse la vida. Y yo creo que te puedes identificar, o por lo menos voy a decir, la mayoría de los que estamos aquí congregados en línea en este momento, nos podemos identificar con esto. Si tú has tenido deudas, sabes la carga que esto ocasiona. Si tú has tenido deudas y no las has podido pagar, sabes el quebrantamiento, la intranquilidad, el estrés, la angustia que esto causa. Si has tenido deudas, no las has podido pagar y andan detrás de ti con llamadas telefónicas, con cartas y muchas veces buscándote hasta tu hogar, tú sabes lo agonizante que es esto. Una vez más, es tan fuerte, es tanta carga que lamentablemente algunas personas, y quiero decirte, a este punto las estadísticas no solo nos dicen que son algunas. Es muy triste, pero por esta situación de las deudas, muchas personas se han quitado la vida. Imagínate todo esto en medio de una crisis, en este caso, por ejemplo, de salud, familiar, escolar. Y si le agregan las deudas, o sea, es algo muy crónico. Las deudas, una vez más, roban la paz, traen angustia, dan depresión, y tristemente han llevado a personas a quitarse la vida. En sí, un consejero financiero narra que recibió un correo electrónico de una mujer peruana. En él le contaba el altísimo nivel de deudas que tenía, lo desesperado que estaba, y le pedía ayuda, le pedía una solución. El consejero tomó el tiempo de contestarle, de ofrecerle algunas soluciones, de mostrarle opciones. Después de mandarle el correo de respuesta, esperó que le respondiera la mujer. Sin embargo, pasó tiempo y no le respondió. Aproximadamente a las 2 semanas, él recibió un correo electrónico de la dirección de correo electrónico de la mujer. Pero no era ella, era su esposo. Le escribía para agradecerle el apoyo que le había brindado, pero también le dejaba saber que lamentablemente su esposa se había quitado la vida. Él no entendía por qué, él no sabía ni siquiera por la depresión que estaba pasando y tampoco tenía conocimiento de la deuda tan grande que tenía. Buscando respuestas en la computadora de su esposa, halló el correo electrónico que le mandó ella al consejero financiero y la respuesta del consejero financiero. Lamentablemente el esposo encontró esto muy tarde. Su esposa se había quitado la vida. Y es que las deudas son una enorme carga, y más en tiempos de crisis. Cuando más necesitas mantenerte a flote en medio de una tormenta, las deudas tienen la fuerza de ahogarte. Y tú sabes
que así se siente. Sabes que en la crisis quieres mantenerte a flote, pero las deudas son como un lastre que te hacen hacia abajo, que no te permiten mantenerte precisamente a flote. Y quiero hablarte precisamente de un suceso en la Biblia que nos enseña no solamente el impacto de las deudas en tiempos de crisis, pero qué hacer con ellas, cómo salir adelante en un tiempo de crisis aún con deudas. Es muy interesante. Esta historia se encuentra en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Es la historia de una viuda que acababa de endeudar. Así que esta narración, una vez más, tiene que ver con una mujer que estaba en crisis. ¿Por qué? Porque su marido había muerto y la había dejado con 2 hijos sola. Y en medio de esa crisis de haber partido su esposo, vino una crisis financiera. ¿A qué me refiero? Voy a empezarte a leer entonces desde el versículo 4, lo vas a poder leer aquí en pantalla. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo era un profeta, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, temeroso del Señor. Quiero hacer aquí una pausa para reflexionar en lo que estaba ocurriendo. La viuda era esposa de un profeta que servía a Dios. Así que estamos hablando, en el contexto es muy interesante, porque estamos hablando de personas, de una familia que buscaba a Dios, de una familia temerosa de Dios, de una familia que servía a Dios. Así que ese es el contexto de lo que vamos a hablar. Ahora es muy interesante. El esposo que muere, obviamente, por lo que estamos leyendo y por lo que entendemos, era el sustento económico del hogar. Así que él muere. Ahora, esta mujer le sigue hablando al profeta Elías y le dice lo siguiente: ha muerto y ha venido, escuche, el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ahí viene la situación financiera, como dice en inglés, on top of the crisis. Ahí viene la situación financiera ahora encima de la crisis de que su esposo había muerto. Y esto es lo tremendo del caso. Viene una crisis financiera, escucha, porque tenían deudas. Es decir, la crisis de la muerte de este hombre, siervo de Dios, se agudizó porque tenían deudas. Y ahora los acreedores habían venido con la mujer que estaba de luto. Imagínate, para decirle: nos vamos a llevar a tus 2 hijos como esclavos porque no tienes para pagarnos. Y es que este siervo de Dios que había partido había cometido el error de caer en deuda. La familia no solo estaba en crisis por la muerte del esposo, pero porque habían adquirido deuda y ahora los acreedores se querían cobrar. ¿Te das cuenta? Esta historia ilustra completamente lo que venimos diciendo. El poder negativo de la deuda. En sí, Proverbios 22:7, mira lo que dice: los ricos son los amos de los pobres. Lo puedes leer aquí abajo. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Tremendo, ¿no? La deuda te alienta a gastar más de lo que puedes pagar. Hay algo en la deuda que te tienta a seguir gastando, incluso cuando no podrás cumplir con los pagos. Parte del atractivo de las deudas es el hecho de que puedes obtener un rush, como dicen en inglés, emocional, al comprar cosas nuevas ahora, sin tener que lidiar con la realidad de que por el momento no tienes la capacidad económica para comprarlas. Puede sentirse como que si estuvieras obteniendo algo a cambio de nada. Pero eventualmente ese gasto te alcanzará. Serás responsable por pagar lo que debes. Y si no tienes las finanzas de cómo hacerlo,
Y aunque te sientas gratificado en el momento, la presión después de tener que pagarlo y no tener para pagarlo eclipsará por completo la satisfacción que tuviste al obtener algo que querías no teniendo dinero en el momento. Y es que, escucha, la deuda tiene un alto costo. La deuda te hace sentir que puedes obtener tus deseos cuando pasas tu tarjeta o firmas documentos de préstamo. Pero esto es una ilusión. En general, la deuda tiene un alto costo. Ese costo, viene en forma de intereses. Cuanto más alta sea la tasa de intereses, más pagarás por tu deuda. Además, cuanto más tiempo tardes para pagarla, mayor será la carga de tu deuda y más intereses pagarás. Déjame ponerte un ejemplo. Te puede costar $50 un pantalón, vamos a decirlo así. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú pagarías $150 por unos jeans que sabes muy bien que cuestan entre $25 y $50? Te hago la pregunta otra vez. ¿Tú pagarías $150 por unos jeans que sabes bien que te cuestan entre $25 y $50? No, ¿verdad? Yo tampoco. Bueno, eso es lo que terminas pagando cuando compras en crédito. Es potencialmente lo que pagamos. Lo que costaría $50 va a terminar pagando $150 potencialmente. Obviamente nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos, no, lo pago en el próximo cheque. Lo pago en la próxima quincena. Me deben un dinero, me lo van a pagar y lo pago. No pensamos en relación de decir, bueno, lo voy a seguir debiendo por 3 meses, por 4 meses, se van a acumular los intereses. No pensamos así. Sin embargo, tú no sabes si pueden surgir otras necesidades. Tú no sabes si te van a pagar o no te van a pagar. No están en nuestras manos muchas cosas. Nos endeudamos y de repente tratamos de hacer los pagos mínimos sin entender que los intereses nos están comiendo porque le están agregando y agregando a nuestra deuda. Y mientras más tiempo pasamos para pagar esa deuda, más pagamos. Y lo que iba a costar $25, $50 termina costándonos $150. La única excepción es un préstamo sin interés o una promoción de tarjeta de crédito con una APR del 0%. ¿Has escuchado eso? Bueno, pastor, pero es que yo agarré una tarjeta sin intereses por 1 año, por 6 meses. Bueno, pastor, es que usted no sabe que yo me fui al Best Buy y compré la televisión con 24 meses sin intereses. Y quiero hablarte un poco de eso porque con eso nos engañan o nos enganchan precisamente con las deudas. Y dices, bueno, yo no tengo que pagar intereses. Es 0 interés por 6 meses, por 1 año, por 2 años. ¿No? Hay algunos ahí, los de las salas. Yo no sé cuántos han comprado salas con 72 meses sin intereses. Pásele, endeúdese. Y decimos, pastor, yo la hago. O sea, con tantos meses sin interés lo hacemos. A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que las compañías crediticias van a perder? Porque las compañías crediticias hacen el dinero de los intereses que cobran. Tú dices, bueno, me están dando crédito, ¿de dónde van a ganar esta compañía crediticia si es 0%? ¿Tú realmente crees que van a perder? No, amigo, las compañías crediticias no pierden. O sea, ellos no pueden darse ese lujo, ellos son for profit, ellos es muy normal, necesitan una ganancia de eso. Y uno podría decir, bueno, si es 0 interés, entonces ¿de dónde van a ganar? ¿Quieres saber de dónde van a ganar? Bueno, muy sencillo. Ellos saben que las estadísticas dicen que el mayor % de las personas van a fallar en sus pagos mensuales. Y cuando tú haces el contrato de ese financiamiento de meses sin intereses, yo creo que tú has leído, no sé, pero en todos los casos dice que si fallas un pago,
En el momento de fallar un pago, ellos te van a empezar a cobrar intereses del 25, del 30, del 50, en algunos casos del 100%. Si fallas un pago, y como le dicen en inglés, es recurrent. Es decir, vamos a suponer que te dieron un año sin intereses. Bueno, escucha, si te falla el pago 11, estás a un mes de pagar, te falla el pago 11, los intereses que tenías desde el día que tú compraste el artículo, te los van a poner. Y las compañías crediticias saben que estadísticamente, escucha, la gente no es disciplinada. Estadísticamente, la gente va a dejar de pagar por lo menos un pago. Y en ese momento, van a cobrar todos los intereses y altísimos. Y en ese momento, ellos ganan. Y en ese momento, nos convertimos esclavos de los acreedores. Las compañías nunca pierden. Pierdes tú. Escucha, no solo eso. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen casa, quieren tener una mejor casa, o quieren hacerse una casa, el sueño americano, ¿no? Yo sé que en Latinoamérica también es un sueño tener tu casa. ¿Sabías que las deudas pueden impedir ser dueño de una casa? Las deudas de tarjeta de crédito, automóviles y préstamos estudiantiles se tienen en cuenta cuando se solicita un préstamo hipotecario. Si los pagos de tus deudas son demasiado altos, es posible que te nieguen tu préstamo para la compra de tu casa. En la mayoría de los casos, los pagos mensuales totales, escucha, de tu deuda no pueden representar más del 43% de tus ingresos totales. Si esperas, obviamente, obtener un préstamo hipotecario, escucha bien. Si las deudas que tienes representan más del 43% de tus ingresos, no te van a soltar un préstamo hipotecario. Te van a decir, tienes que pagar primero esas deudas y después podemos hablar de un préstamo para una casa o para una nueva casa. Así que si tú estás incurriendo constantemente en deuda, lamentablemente eso te puede truncar a un mejor futuro económico. Tendrías que pagar primero esas deudas para poder considerar un crédito para comprar una casa. Escucha, la deuda nos guía al estrés. La deuda es puerta de problemas médicos, trae serios problemas matrimoniales. No puedo dejar de estresar esto. Ustedes saben cómo las deudas destruyen matrimonios y destruye familias. Cómo trae crisis. Potencialmente se convierte en la destrucción de la familia. Y es lo que estaba ocurriendo en la historia que estamos narrando de Segundo Reyes. La deuda estaba destruyendo a la familia. Es lo que estaba ocurriendo. Y no solamente eso, te voy a decir algo que suena muy fuerte, pero la historia que estamos tomando nos lo deja saber y tú y yo sabemos que es la realidad. Escucha, la deuda impide heredar bendición. La deuda hereda esclavitud. Voy a repetirlo. La deuda impide heredar bendición. La deuda hereda esclavitud. Amigos, hermanos, si no tienes para pagar, no tienes para gastar. ¿Puedes apuntarlo ahí en los comentarios? Si no tienes para pagar, no tienes para gastar. La deuda trae destrucción. También apúntalo ahí. La deuda trae destrucción. En el caso de la mujer, ya tenía la deuda y estaba pasando por una crisis. Sigamos estudiando esta historia. En el versículo 2, después de que la mujer externa al profeta Eliseo su problemática, Eliseo le contesta, ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? Repito, muy interesante lo que Eliseo contesta.
Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? Y lo primero que me llama la atención es que Eliseo no ofrece prestarle. Repito, Eliseo no ofrece prestarle. ¿Por qué? Porque si estamos endeudados y esta deuda surge en tiempo de crisis, lo último que tenemos que hacer es ahogarnos en más deuda. Y sé que la pregunta que surgiría de ahí es muy normal. Entonces, ¿cómo pago las deudas si no tengo dinero? A ver, escriban ahí en los comentarios. Entonces, ¿cómo le hago? Pastor Israel, ¿cómo le hago? O sea, no puedo pedir prestado para pagar mis deudas, pero entonces, ¿cómo le hago? Escucha, la respuesta no es hipotecar tu casa o sacar préstamos sobre el valor de ella. Recuerda, son tiempos inciertos. No sabes si podrás pagar, si va abajo, etc. No saques préstamos sobre el valor de tu auto, donde te llegan y te dicen, ven, te damos un cheque por el valor de tu auto. No pidas prestado para pagar deuda. Escucha. Pedir prestado para pagar deuda es como pedir una pala para cavar tu propia tumba. En la historia que estamos estudiando, Eliseo hace una pregunta clave. Escucha, ¿qué hay en tu casa? Le dice a la mujer. ¿Qué hay en tu casa? No le dice, te voy a prestar, no te preocupes. Dice, ¿qué hay en tu casa? Y básicamente lo que está diciendo es, ¿cómo podemos hacer con lo que tenemos que no implique endeudarnos más? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos que no implique endeudarnos más? Y te comparto algunas recomendaciones que puedes hacer con tus deudas en tiempos de crisis sin endeudarte más. Escucha, número 1, define tu presupuesto. Es clave presupuestar para controlar tu dinero y así asegurar el pago de tus compromisos. En medio de la crisis debes, priorizar los gastos al máximo. La semana pasada nuestro apóstol, el hermano Jesse Estrada, te habló de las 4 paredes. Es decir, la casa, la comida, la transportación y la ropa. Debes de priorizar los gastos. Debes de definir exactamente, la cantidad que requieres para cubrir los gastos esenciales. Cuánto tú necesitas para cubrir tus gastos esenciales y cuánto tú necesitas para pagar el mínimo de tus deudas. ¿Cuál es tu número? Quiero decirte que a través de los casi 30 años de ministerio, obviamente he tenido que platicar con muchas personas que están en una crisis económica. Y normalmente es que no me alcanza, Y una de las cosas que yo les pregunto es, ¿cuál es tu número? Se me quedan viendo como raro. ¿A qué se refiere, pastor? Sí, es que tú me dices que no te alcanza. Yo te entiendo, yo no te estoy diciendo que me estás mintiendo. Yo solamente te quiero preguntar cuál es tu número. Pastor, ¿a qué se refiere? Yo a lo que me refiero es exactamente cuánto estás corto. ¿Cuál es tu número? ¿De cuánto dinero estás hablando que estás corto? Y quiero decirte que en la mayoría de los casos, si no es que todos, no me saben decir cuál es su número. Es decir, no se han sentado a hacer números y definir exactamente por cuánto están cortos, cuánto se necesita. Inclusive muchas veces no saben ni exactamente cuál es su deuda. Y si nosotros queremos salir adelante en tiempo de crisis, tenemos que sentarnos, hacer presupuesto, definir exactamente cuánto necesitamos para vivir con lo esencial en tiempo de crisis, cuánto es el pago mínimo de las deudas y poder decir, este es mi número. De esa manera podemos saber exactamente cuánto necesitamos hacer, por cuánto necesitamos orar, etcétera, etcétera. Pero se tiene que saber. Pon ahí en los comentarios cuál es tu número. ¿Cuál es tu número? No de zapatos, no de ropa. ¿Cuál es la cantidad que tú dices que estás corto y cuál es la cantidad que tú requieres para vivir con los esenciales? Si no tenemos esos números, vamos a perpetuar la crisis o quizá no estamos en una crisis tan grande y tenemos que definirla. Ahora, una vez que defines esto, corta tus gastos. Es decir, una vez definidos gastos esenciales, empieza a cortar gastos que no lo son. Servicios de cable, un plan más abajo de internet para la casa, menos celulares. Tú sabes, esos no son gastos esenciales.
El que tú tengas ESPN no es un gasto esencial. Yo sé que así lo sientes, pero realmente no es un gasto esencial. Hay cosas que no son gastos esenciales. Y en tiempos de crisis tú tienes que ver qué gastos esenciales tienes que cortar. Porque todo está incierto. Yo sé que a veces esto no nos gusta, pero una vez que tú tienes tu número, una vez que tú sabes dónde estás parado, puedes definir qué tanto tienes que cortar. Porque tú sabes cuánto estás corto en tus finanzas. Quizá no necesitas ese plan que tienes para hablar a Australia, Europa y África. Por favor, solo tienes familiares en Tangamandapio. ¿No? ¿Para qué tienes un plan de celulares donde tienes tantos celulares con tantas funciones y quizá lo tengas que cortar? Ahora, si lo puedes pagar, adelante. Yo no te estoy diciendo que no, yo te estoy diciendo qué hacer con deudas en tiempos de crisis. Y una de las cosas que tú tienes que hacer es cortar gastos. Otra cosa que tú puedes hacer precisamente para navegar con deudas en tiempos de crisis es, escucha, llama a tus acreedores para poder ver posibles formas de repagar la deuda. Ahora, escucha, esto no significa modificar tu crédito, es solo reorganizar ligeramente las fechas y posibles cantidades para ponerte al día. En estos tiempos de pandemia, los acreedores se han abierto mucho a esto. Pero tienes que tener listo cuando les hables la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánto y cuándo puedes pagar? Esto es muy importante. Fíjate que cuando entramos en la pandemia es lo que tuvimos que hacer con la iglesia principalmente. Todo era incierto financieramente, así que una de las cosas que empezamos a ver es qué es esencial, qué no es esencial, tenemos para pagar nuestras deudas. Una de las deudas más grandes que tenemos es precisamente la compra de nuestro edificio, de nuestro templo en ese sentido. Es un gasto bastante fuerte. Así que le hablamos a nuestros acreedores en cuanto a las personas que les pagamos por el edificio. Y les decimos, estamos pasando por una crisis, es incierto, no nos podemos reunir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a tener el dinero. ¿Podríamos, por favor, ver cómo se lo podemos pagar? No dejar de pagar, pero cómo se lo podríamos pagar. Y la respuesta siempre del acreedor, escucha, va a ser, ¿y cuánto puedes pagar? ¿Y cuándo? Si nosotros no tenemos lista esa respuesta, el acreedor nos va a decir, bueno, pues háblame cuando tengas listo algo. Tú tienes que hablarle al acreedor orando y Dios va a tocar sus corazones, pero tienes que tener la respuesta a la pregunta, ¿cuánto y cuándo puedes pagar? Entiende, no te están perdonando deuda, están trabajando contigo para hacerte un poco más ligera tu carga, pero en muchos casos puedes llegar a ciertos arreglos con tus acreedores que no tenga que ver con subir intereses, que no tenga que ver con nada de esto, simplemente tiene que ver con reorganización ligera de las fechas y posibles cantidades para ponerte al día. Otra cosa que podemos hacer es buscar otra fuente de ingresos. Es lo que le dijo realmente el profeta a la mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Por ejemplo, una venta de garage. Identifica qué pertenencias almacenas o no utilizas en tu casa. Simplemente están ahí acumulando polvo para venderlas. Cosas que simplemente están ahí, que no tienen uso. ¿Y sabes qué? Realmente puedes obtener una gran ayuda para pagar las deudas que tú tienes. Te pueden sacar de apuros. Por último, también puedes usar prudentemente tus ahorros. No se trata de quedarse en cero. Recuerda, siempre debemos tener fondos de emergencia, pero siempre será mejor usar parte de los ahorros para tener al día nuestros créditos en vez de sacar otro préstamo para pagar. Esto solamente empeoraría tu problema. En sí, quiero decirte que la próxima semana precisamente vamos a dar herramientas de cómo construir un fondo sólido de ahorros que no solo te sirva para casos de emergencia, pero para tener liquidez para comprar, escucha, lo que quieres sin caer en la trampa de las deudas. Yo quiero seguir con las deudas, perdón, yo no quiero seguir con las deudas, yo quiero cortar las deudas, yo quiero seguir con la historia precisamente enfilándonos al final. Así que el profeta le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué hay en tu casa? Escucha, la respuesta de la mujer nos va a ayudar mucho cuando estamos en un tiempo de crisis y tenemos deudas. La mujer le dijo, lo puedes leer aquí, no tengo nada. Y quizá muchos de nosotros podríamos responder así en este momento. No tengo nada.
De repente la mujer recuerda, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo el profeta le dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa, cerró la puerta con sus hijos y sus dos hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, ¿no quedan más frascos? Él le dijo, no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo, escucha, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que quede, podrán sostenerse tú y tus hijos. Ocurrió un milagro. Con la pequeña botella de aceite que tenía, el profeta les dijo, consigan muchas botellas. Y de esa pequeña botella de aceite empezaron a llenar todas las botellas que consiguieron. Cuando se acabaron las botellas, se acabó el aceite. Pero eran tantas botellas con aceite que el profeta le dijo, ve, vende el aceite, escucha, paga tus deudas y con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos. Escucha, quizá hoy estás en una crisis financiera y si te preguntan qué tienes en tu casa, qué podrías hacer para salir adelante, tu respuesta sería como la de la mujer, no tengo nada. Pero la mujer también dijo, solo un frasco de aceite de oliva. La realidad es que la mujer sabía que eso no le podría ayudar para mucho. Sin embargo, escucha, creyó que si usaba lo poco que tenía de acuerdo a la dirección que Dios le había dado a través del profeta, podía ver un milagro. Y eso fue lo que vio. Un milagro. Dios multiplicó lo poco que tenía de tal manera que no solo pudo pagar su deuda, pero sostener a sus hijos con lo que le quedó. Amigos, hermanos, hoy les quiero invitar a poner lo poco que tengan delante de Dios y decirle al Señor, quiero que hagas con esto, Señor, como tú creas conveniente. Dime qué hacer, dame tu sabiduría, necesito un milagro, porque escúchame, en tiempos de crisis y aún al haber cometido el error de endeudarnos, Dios no nos va a dejar solos. Dios no va a dejar que nuestra barca se hunda. Dios está aquí para ayudarte, para sacarte adelante. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Y dile, Señor, aquí estoy. Yo siento que no tengo nada, pero lo que tuviera lo pongo a tus pies, lo pongo a tus brazos. Dame sabiduría. Necesito un milagro. Si tú necesitas un milagro económico, quiero que en este momento pongas ahí en los comentarios, necesito un milagro económico. Vamos a orar en este momento. Vamos a decirle, Señor, necesito un milagro económico como el que hiciste con esa mujer. Pero escucha. Una vez que se hizo el milagro, escucha por favor. Una vez que se hizo el milagro, el profeta fue muy directo. Paga tus deudas y mantén a tu familia. Yo estoy seguro que Dios se va a manifestar y te va a suplir, pero por favor, cuando Dios se manifieste, paga tus deudas y ya no te metas más en ellas. Y con lo que quede, porque será la bendición abundante, entonces vive. Y cuando estés pasando por la crisis, con lo esencial, Dios te multiplicará cada vez más. Así que en este momento dile ahí al Señor, ahí donde te encuentres en tu casa, tu recámara, donde tú estés, dile, Señor, necesito un milagro financiero. Una vez más, pon en los comentarios, Señor, necesito un milagro financiero. Y quiero que nuestros equipos de oración empiecen a orar por estas personas que están comentando en este momento que necesitan un milagro financiero, como esa viuda está en crisis, no sienten que no tiene nada. Y escucha, Dios te va a hablar. Dios te va a dar sabiduría, tienes que creerle.
Una vez la mujer dijo, una vez más la mujer solo dijo, solo tengo este frasco de aceite de oliva. ¿Qué puede hacer un simple frasco de aceite de oliva para la necesidad que yo tengo? Nada, no puede hacer. Pero no se trataba de meramente un frasco de aceite de oliva. Se trataba de que Dios iba a utilizar, si ella creía, lo que tenía para suplirle. ¿Tú crees que Dios puede usar lo que tienes para suplirte? Dile, Señor, dime qué tengo que hacer. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Yo sé que Dios se va a manifestar en tu vida. Yo bendigo tus finanzas en el nombre de Jesús. Y yo le pido a Dios que te supla poderosamente, grandemente y abundantemente, más de lo que nosotros podemos pedir o pensar, que sea la bendición de Dios sobre ti. Y recuérdate, paga tus deudas, ya no te metas en deudas y ten el sustento para tu familia. Reconoce al Señor con tus diezmos y ofrendas. Ahora escucha, estoy terminando, escucha. Quiero que consideres que la mayor deuda que tenemos es con Dios. Todos hemos pecado y el pecado, escucha, tiene un precio: la muerte. La muerte espiritual implica separación. Separación entre Dios y nosotros. Tratamos de pagar nuestra deuda con Dios haciendo buenas obras. Sin embargo, en el fondo del corazón, sabemos que nuestras buenas obras no cumplen ni el pago mínimo. Siempre acabamos haciendo lo que no queremos. Regresamos al pecado y este nos cobra su impacto. Nos sentimos más lejos de Dios. Te quiero decir que tú y yo no podríamos pagar nuestra deuda para con Dios. Estamos condenados a la eterna separación de Dios. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios precisamente, no por lo que hacen o por sus obras buenas, pero porque Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Nuestra deuda fue pagada por Jesús. Al arrepentirte de tus pecados y creer en lo que Jesús hizo, tú aceptas el perdón de Jesús. Tú aceptas que tu deuda fue pagada por Él. Quiero preguntarte, ¿quieres aceptarlo hoy? Las Escrituras dicen que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, perdonados. Nuestra deuda quedará saldada. Te pregunto una vez más, ¿quisieras hoy aceptarlo? Porque si tú quieras aceptarlo en este momento, yo te quiero pedir que hagas una pequeña oración conmigo, una oración sincera. Te invito a hacerla si tú quieres aceptar hoy a Jesucristo, recibir su perdón y que tu deuda quede pagada para siempre, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Haz esta pequeña oración conmigo. Di, Jesús, dilo allí en tu lugar para Dios con tu corazón. Di, Jesús, te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir por mí. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Quiero hacer tu voluntad. Gracias por pagar mi deuda. Dile, gracias por pagar mi deuda. Y dile esto, te abro la puerta de mi corazón. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte, por la cruz de Cristo, por la sangre derramada en esa cruz, tú has sido perdonado y tu deuda ha sido saldada. Dios te hace una nueva criatura y te da una nueva oportunidad. Te invito a buscarle, a seguirle, a aprender de Él y tener como pasión de vida hacer su voluntad. Así que eso es el mayor regalo que podemos obtener, que nuestra deuda para con Dios sea saldada. Y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si hoy tú le diste tu vida a Jesucristo, te quiero pedir un favor. ¿Podrías poner en los comentarios Jesús?
Pon en los comentarios, Jesús, si hoy tú le diste tu vida a Él, pon en los comentarios, Jesús, queremos orar por ti, ponernos a tus órdenes, queremos felicitarte, así que pon en los comentarios, si tú hiciste esta oración para que Jesús perdonara tu deuda, ahí pon Jesús. Y siempre recuerda, la deuda esclavizan. Dios te llamó a libertad. Sacúdete de las deudas, no te endeudes. Escribe en los comentarios, no te endeudes, no te endeudes. Y quiero hacer un regalo a todos ustedes. Si desean el manuscrito de esta clase, Deudas en tiempos de crisis, por favor, escribe en este momento en los comentarios yo. Y con mucho gusto, al ver nosotros tu escritura yo, vamos a mandarte el manuscrito de esta clase hasta tu Messenger. Así que si tú quieres el manuscrito de esta clase, por favor, escribe en este momento en los comentarios yo. Al despedirnos, te quiero invitar a nuestros servicios presenciales todos los domingos a las 12:30 en San Antonio, Texas, en nuestro campus en South Cross. Escríbanos para mayores informes. Si tú estás fuera de San Antonio o no puedes asistir presencialmente todavía, te invitamos a nuestros servicios en línea todos los domingos a las 11:30 de la mañana por nuestra página en Facebook y también por nuestro canal de YouTube aquí en LSC Iglesia en Línea. Si tienes una petición de oración, escribe en los comentarios. Tenemos en este momento equipos de oración que van a estar orando por tu petición junto contigo. Si requieres algo más específico como consejería, por favor, mándanos un mensaje privado. Nuestro equipo de pastores está listo para servirte de cualquier manera que podamos ayudarte. Amigos, familia LSC, si estás en Facebook, te pedimos que en este momento llenes la pantalla de corazones a manera de despedirnos. Vamos a llenar de corazones. Si estás en YouTube, ahí por favor ponme un like. Los de YouTube muchas veces no ponen like, pon like. Vamos a compartir todos el mensaje. Me harían el favor, si ha sido de bendición este mensaje para ti en este momento, te pido que se lo compartas por lo menos a 3 familiares o amigos que tú sabes que les va a ayudar y les va a ser de bendición. Así que empiecen a compartir el mensaje. Yo soy el pastor Israel Ramírez y este es el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas, servicio online. Dios te bendiga.